Buenas noches nuevamente con los presentes. Hoy día vamos a hablar sobre un tema importante que es el transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos y de combustible especialmente. Perfecto. El transporte de materiales peligrosos está destinado para sustancias o productos químicos que requieren ciertos cuidados. Es por eso que los vehículos o el transporte que va a movilizar dicho producto debe ser calificado o debe tener varias técnicas o algunas normas de seguridad para poder transportar, dependiendo del producto químico que vaya a ser transportado. El día de hoy vamos a topar 3 puntos específicos, lo que es el rombo de la NFPA, lo que son las etiquetas HMIS, lo que son las MCDS. Son 3 partes importantes que debemos conocer, por lo menos lo mínimo, para poder nosotros manipular, transportar o almacenar dichos productos químicos. Vamos a empezar por el rombo de la NFPA. Tenemos nosotros los diferentes tipos de riesgos o los 4 colores que nos hacen mención a 4 tipos de riesgos específicos. El color azul, que nos va a identificar lo que es la salud. Dentro de la salud tenemos lo que son calificación del 0 al 4. 0 siendo un indicativo sin riesgo, el 1 poco peligroso, el 2 peligroso, el 3 muy peligroso y el 4 mortal. Todo esto es en base al riesgo a la salud, el color azul, no nos olvidemos. El color rojo, que es la inflamabilidad, igualmente tenemos del 0 al 4, pero aquí se clasifica en base a los grados centígrados en los que estos pueden reaccionar. Es decir, el 0 no se inflama, el 1 sobre 93 grados centígrados, el 2 debajo de 93 grados centígrados, el grado 3 debajo de 37 grados centígrados y el 4 debajo de 25 grados centígrados. Esto por lo general lo encontramos en lo que es transporte de productos inflamables, como es el combustible, la gasolina, el diésel, que son productos que nosotros lo tenemos día a día en nuestras vías o en el transcurso de nuestra carretera. Tenemos el riesgo específico, es el color blanco, donde nosotros tenemos los diferentes tipos de productos que se pueden mezclar o no se pueden mezclar, o las especificaciones técnicas de los productos, que son oxidantes, corrosivos, radioactivos, no usar con agua y riesgos biológicos. Y tenemos el color amarillo que nos da la reactividad, igualmente calificado desde el 0 hasta el 4, siendo el 0 estable, el 1 inestable en caso de calentamiento, el 2 inestable en caso de cambio químico violento, el 3 puede explotar en caso de choque o calentamiento y el 4 puede explotar súbitamente. Entonces, estos son los 4 colores que nosotros vamos a encontrar, ya sea en el rombo de la NFPA, que es directamente en el transporte de un producto químico. ¿Dónde lo podemos encontrar? En los tanqueros específicamente. Cuando nosotros vamos detrás de un tanquero, un vehículo pesado que transporta un producto químico, vamos a encontrar siempre este rombo. Y este rombo, a su vez, en cada uno de los recuadros va a tener una numeración, del 0 al 4, dependiendo el grado de peligrosidad que tengamos. Aquí tenemos otra clasificación de los rombos de la NFPA. Estos también van asociados directamente a los transportes o a los vehículos, dependiendo el grado que van a causar, ya sea en el medio ambiente, si es que son explosivos, si son corrosivos, si se mezclan con el agua, si son gases, si provocan muerte, dependiendo. Entonces tenemos los diferentes gráficos, ¿sí? Tenemos las sustancias peligrosas en el medio ambiente, como pueden verificar en el recuadro, pueden causar daño a la naturaleza. De ahí tenemos la clase 1, que son los explosivos. Tenemos la clase 2, que son los gases. La clase 3, que son líquidos inflamables. Por ejemplo, este gráfico nosotros lo encontramos generalmente en lo que son los tanqueros de combustible. La clase 4, que son sólidos inflamables, tenemos la diferente clasificación. La clase 5, sustancias comburentes y peróxidos, son los diferentes gráficos que nosotros encontramos. Sustancias tóxicas e infecciosas, igualmente los gráficos. Y, clase 7, material radioactivo. Clase 8, sustancias corrosivas. Clase 9, sustancias y objetos peligrosos. Esas son las 9 clases que estamos nosotros identificando en el transporte que tenemos nosotros dentro de nuestro Ecuador. En el almacenamiento, tenemos lo que es la HMIS. Si hacemos referencia a lo que es el rombo de la NFPA y el HMIS, son 2 cosas diferentes. La una es el transporte y la otra es a dónde nosotros vamos a tener almacenado nuestro producto químico. Lo que va a cambiar es la forma de la etiqueta.
En el tanquero nosotros tenemos el rombo y en el almacenamiento nosotros vamos a tener una etiqueta de forma rectangular, pero igualmente vamos a tener los 4 colores, ¿ya? HMIS 3 es la etiqueta que actualmente se utiliza para todo lo que es almacenamiento de productos químicos. ¿Qué significa? Es del Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos, que las siglas están en inglés, que es Hazardous Material Identification System. Nosotros podemos ver ahí el recuadro, es justamente la primera parte de la etiqueta, donde nosotros vamos a colocar lo que es el nombre del producto químico. En el recuadro de salud, nosotros tenemos 2 recuadros. En el 1 se puede llenar con el asterisco o se puede llenar con los recuadros que nosotros vemos al costado izquierdo, donde tenemos cada uno de los gráficos de nuestro cuerpo humano o de los sistemas de nuestro cuerpo, que van a ser los afectados directamente en caso de que este producto químico tenga una afectación. Y en el recuadro de al lado nosotros vamos a colocar el número del grado. ¿De qué grado podríamos calificar? Del 0 al 4 según la exposición que nosotros tengamos. Correcto. En la inflamabilidad, igualmente, en el recuadro ponemos la calificación del 0 al 4. Por ejemplo, el combustible tenía un grado 3 de inflamabilidad, es el número que se va a colocar. En peligro físico igualmente tenemos una calificación. Esos son los peligros físicos a los que podemos estar expuestos. Estos también nosotros vamos a señalar dentro de la etiqueta si el producto químico es gas comprimido, explosivo, reactivo con agua, inflamable, reactivo inestable, peróxido orgánico, pirofórico. Esto nosotros podemos revisar y nosotros vamos a tener que marcar en la etiqueta. Al final de lo que explique lo que es la etiqueta HMIS, vamos a tener un claro ejemplo de una etiqueta ya llena. En el EPP, nosotros tenemos una calificación por letras, de la A hasta la K, y de ahí tenemos la X, ¿sí? Nosotros vamos a ir marcando igual en base a la MCDS, lo que es el equipo de protección personal. Como ustedes pueden ver, la A nos dice solamente lo que son gafas. Por ejemplo, la D nos dice lo que es visor, guantes y mandil. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Identificar en la MCDS, que es una hoja técnica que igualmente ya les voy a explicar a continuación, de cómo nosotros debemos hacer uso del equipo de protección personal y cómo podemos identificar. Tenemos aquí una etiqueta, un ejemplo. Tenemos la primera parte donde decía que va el nombre del producto. Por ejemplo, en este caso se tomó la acetona. En salud, si ustedes pueden revisar o verificar en la parte de abajo, en la parte del color negro de los gráficos, nosotros tenemos que está marcado con un color en la esquina que nos dice que afecta a los ojos, que es el gráfico que yo les coloqué afuera para poder identificar. Y nos dice que el grado a la salud es 1. La inflamabilidad es grado 3, el riesgo físico es 0, por ende los peligros físicos no está marcado ninguno. Y el equipo de protección personal es del C, que nos dice que nosotros debemos utilizar gafas, guantes y mandil. La MCDS es Material Shape Data Sheet, igualmente en inglés, que es una hoja de seguridad de materiales. En esta hoja nosotros tenemos 16 puntos específicos en los que se toma en cuenta para poder nosotros basarnos o conocer más a fondo del producto químico. Tenemos como punto número 1 la identificación de productos químicos y la compañía. Aquí van los datos de quién lo elaboró el producto químico. Números de contacto en caso de que nosotros tengamos alguna emergencia, en caso de que tengamos alguna duda, alguna pregunta. El punto número 2, composición e información sobre los ingredientes. Cómo está elaborado el producto químico. El número 3, identificación de peligros o identificación de riesgos. Aquí va justamente lo que nosotros vimos en el rombo de la NFPA para el transporte y la etiqueta HMIS para lo que es el almacenamiento. El punto número 4, medida de primeros auxilios. ¿Qué debemos hacer nosotros en caso de ingestión, contacto con la piel, contacto con los ojos, absorción? Recordemos que no todos los productos químicos se deben reaccionar o se deben dar un primer auxilio de la misma manera. ¿Qué es lo que solemos hacer? Utilizar las botellas de Coca-Cola para almacenar los productos químicos. Pero ¿cuál es nuestro error? Caemos en el error de almacenarlos, pero nunca poner un nombre, una etiqueta, identificar.
¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces alguien llega a nuestra casa o pasa por el lugar donde dejamos este producto químico y lo ingiere. Muchas veces nosotros debemos inducir al vómito, otras veces debemos ingerir agua, otras veces debemos ingerir leche, o depende del producto químico. En esta parte número 4 de medida de primeros auxilios nos indica cómo nosotros debemos reaccionar con cada uno de los productos químicos. Entonces, es siempre importante que nosotros, donde tenemos un almacenamiento de productos químicos, tengamos las MCDS, las hojas técnicas de cada producto. Si nosotros estamos transportándolos, debemos llevarlos en el vehículo. 5. Medidas en caso de incendio. Es justamente por esto. Si nosotros estamos en la vía y nosotros tenemos un incendio, nosotros vamos a poder saber cómo reaccionar. El punto número 6, medidas en caso de escape accidental. En derrames, ¿qué se suele hacer? Ahora se ha cogido la norma de usar material absorbente, de utilizar esparsor, de utilizar palas, ver la medida de que el material no se expanda más. Esas son medidas que nosotros debemos adoptar o debemos tomar en cuenta. Medidas en caso de escape accidental, ya estaba. 7, almacenamiento y manejo. En el almacenamiento y manejo es importante que nosotros tengamos un conocimiento de con qué productos químicos se puede almacenar y con qué productos químicos no. El manejo, a qué temperaturas deben estar, cómo deben estar, si las válvulas de nuestro vehículo deben estar cerradas, cuáles son las medidas de seguridad de nuestro transporte para poder movilizar el producto químico de un lugar a otro. 8. Elementos de protección personal. Es el equipo de protección personal. Específicamente cuando son gases inflamables, nosotros cometemos el error de no utilizar el equipo de protección personal necesario, especialmente lo que son mascarillas. Guantes. Utilizamos equipos inflamables, por ejemplo, en nuestro teléfono celular, que genera una radiación y puede ocasionar una explosión. Igualmente, si tenemos en un lugar de almacenamiento de productos químicos, también va a pasar lo mismo, porque el gas que se va a generar puede realizar una explosión. 9. Propiedades físicas y químicas. Igualmente, esto hace base a la composición física y química del producto químico. Si es que es vapor, a qué temperatura debe estar, en qué lugar debe estar almacenado, si es que debe estar con ventilación, si es que puede estar con otros productos químicos. Estabilidad y reactividad. ¿Cuál es el comportamiento de dicho producto químico? La información toxicológica. ¿Qué daño causa a nuestros pulmones? ¿Qué daño causa a nuestra piel, a nuestros ojos, a todo nuestro sistema? Tenemos la información ecológica, el daño que causa a la naturaleza, cómo podemos destruir o de qué manera se destruye nuestro medio ambiente. 13. Consideraciones de disposición. En caso de que nosotros tengamos desechos de este producto químico, ¿cuál es la manera correcta que se debe dar la disposición final? En este caso, hay empresas que están ya destinadas para dicho trámite o dicha disposición, son incinerados, otros son tratados para después ser devueltos al medio ambiente. Entonces, ya depende del producto químico o de la transformación que fue hecha en dicho proceso. Información sobre transporte. Esto va en base a las etiquetas que les indicaba hace un rato, el daño a la naturaleza y la clasificación, las 9 clasificaciones que teníamos. Información reglamentaria. Justamente hace también mención al rombo de la NFPA. Información adicional, esto ya es información igual internacional, si es que es el caso, de cómo ha sido compuesto el producto químico, de dónde se lo trajo, si es que es de afuera, o otro tipo de información que sea necesaria. Aquí nosotros podemos ver lo incorrecto. Si nosotros utilizamos una manguera para limpiar el lugar donde fue derramado el producto químico, eso es algo incorrecto. Y lo correcto es utilizar material absorbente, en este caso salchichas, esparsor. Muchas veces se utiliza el acerrín para recolectarlo y luego es llevado a un recipiente para ser dispuesto a un lugar donde puede ser ya incinerado o tratado para tener ya otro proceso. No sé si es que hasta ahí tenemos alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta. Buenas noches.
Buenas noches, dígame. A ver, por ejemplo, en el tema de lo que es manejo de sustancias químicas y peligrosas, en el tema de EPP, ¿el EPP evitaría un tipo de accidentes o mitigaría el accidente? ¿Disminuiría cómo se dice, la gravedad que puede causar, por ejemplo, que no use guantes para manejar, que se me ocurre algún químico? Tal vez usando el guante ya serían quemaduras menos, o sea, más leves, digo yo, se me ocurre. Ya, el EPP lo que hace es minimizar si nosotros tenemos un accidente, más no eliminar. Recordemos que lo que nosotros siempre utilizamos como EPP es para minimizar una exposición, es para, más no para eliminar. Por ejemplo, si nosotros no utilizamos el equipo de protección personal y sabemos que estamos expuestos, nosotros vamos a enfermarnos. Pero el EPP lo que hace es minimizar la exposición. Es decir, por ejemplo, en los guantes. Si yo utilizo guantes de tela, cuando tengo que utilizar guantes de nitrilo, obviamente que igual voy a tener un accidente, voy a estar expuesto. Entonces, es el equipo de protección personal que yo debo utilizar para dicho producto químico. Es por eso importante que nosotros conozcamos la MCDS, la hoja técnica, porque ahí nos va a indicar qué tipo de equipo de protección personal voy a utilizar. Incluso ahí nos va a indicar qué efecto a la salud. Es decir, si yo voy a estar expuesto 1, 2, 3 minutos, ¿qué tipo de enfermedad puedo yo adquirirla? Una pregunta, en el caso, por ejemplo, en el caso de inhalar productos, por ejemplo, ahorita con lo que estamos pasando de la pandemia, sería un caso de un riesgo biológico, si es cierto. O sea, tenemos diferentes tipos de protección. Por ejemplo, la mascarilla que actualmente usamos, o sea, solo es una tela y ya, o sea, no nos estamos protegiendo Es al 100%. O sea, nosotros justamente, deberíamos utilizar la mascarilla que es la que viene con pastillas. Esa nos está protegiendo totalmente de la entrada de lo que es el virus. O sea, esa sí nos protegería al 100%. bueno, recordemos Hemos aquí en visto. este punto, perdón que te corte, recordemos en este punto que cada mascarilla tiene una norma. Mientras la mascarilla esté normada y nosotros cómo lo utilicemos, eso nos va a ayudar dependiendo del trabajo que nosotros vayamos a realizar. Entonces, si nosotros utilizamos una mascarilla que está normada para lo que es, en este caso, lo que es del COVID-19, que es un virus, depende cómo nosotros la utilicemos. Si nosotros utilizamos la mascarilla con filtros, que es para gases, vapores tóxicos, es destinada para gases y vapores. ¿Por qué? Porque cada filtro tiene su función y es la norma que tiene cada filtro. Es que nos pasaba anteriormente con la gente de soldadura, por ejemplo. Ellos usaban la mascarilla que era para polvos, la mascarilla que usaba comúnmente la gente civil que manejaba lo que es del cemento, arena, y ellos utilizaban para la soldadura. Obviamente no les iba a proteger. ¿Por qué? Porque esa mascarilla es para otro tipo de sustancia. Entonces siempre debemos fijarnos en el tipo de producto químico que estamos manejando. Ingeniera, entiendo en este caso que el EPP es de acuerdo a la actividad que desarrolle cada empleado, ¿cierto? Correcto, correcto, según el puesto de trabajo que se desarrolle. Sí, estamos haciendo partícipe de la experiencia que nosotros hemos tenido en este tipo de eventos y de actividades. ¿No? El HMIS es prácticamente es una etiqueta donde le identifica a la sustancia y le da el grado de peligrosidad y el equipo de protección personal a utilizar. Y en la hoja técnica, la MCDS, pues da las características físicas, químicas y sobre todo indica qué hacer en caso de, cómo se debe proceder en caso si la persona ha estado agredida o ha estado bajo las influencias de gases, fluidos. Entonces, muy importante este etiquetado, el rombo de seguridad en el transporte y también un capítulo muy importante que faltaría por cuestión de tiempo sería cómo proceder en caso de derrames. Eso pues ya lo tomaremos en lo posterior para ir incrementando nuestra capacitación y por ende nuestra actitud frente a nuestra profesión que es el transporte. Y nosotros como conductores pues debemos
conocer, y mientras mayor conocimiento tengamos, va a ser mejor nuestra reflexión, nuestro nivel de conciencia, que nos va a permitir ser más profesionales en lo que es el transporte. Nada más, te agradezco, Daniela, tu intervención, bastante clara, y pues que se ponga en práctica estos criterios de mucho valor en lo que es la seguridad industrial y lo que es la prevención de riesgos.